Las obligaciones tributarias pueden verse más allá de del simple pago, que es la obligación principal, el pago del tributo. Es más, podemos llegar un poquito más allá y encontrar otras obligaciones tributarias, como podrían ser la obligación de realizar pagos a cuentas, obligaciones entre particulares o obligaciones de tipo formal. La obligación tributaria de realizar pagos a cuentas básicamente sería la obligación del pagador de ciertos tipos de renta de descontar las cantidades del pago que efectúa un tercero para ingresarlos en las arcas del Estado. Es decir, el tercero, el obligado de realizar este pago a cuenta, lo que hace es que cuando le va a pagar a una deuda a otro, descuenta ya de la deuda una parte que va directamente al Estado. Es una obligación autónoma de la obligación principal, es decir, es diferente de esta obligación de pagarle al tercero, pero hay que realizarla. Y si no se realiza, pues nos irán a buscar. Las obligaciones entre particulares resultantes del tributo básicamente es el IVA. Es decir, el IVA lo que sucede es que la empresa debe repercutir el IVA y el consumidor debe soportar dicho IVA. Es decir, es una obligación de pago de un tributo el que se va repercutiendo entre las empresas y acaba cargándosela, acaba soportándolo el propio consumidor. Otras obligaciones tributarias, por ejemplo, pueden ser de edad, intereses de demora, recargos, etc. Vamos a por los intereses de demora. Básicamente tienen un carácter indemnizatorio y estos intereses se calcularían en base al interés legal más el 25%. O, como sucede habitualmente, cada año se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una cantidad, un número, un porcentaje, digamos un 1%, un 2%, un 3%, un 1,20 no sé cuántos, ¿no? Que serían los intereses de mora a aplicar. Por su naturaleza indemnizatoria serán compatibles también con los recargos y las sanciones. Serán compatibles, no equivalentes, compatibles. Los recargos también son parte de este método que tiene la administración para incentivar el pago. Básicamente, el recargo por presentación extemporánea tiene un carácter objetivo y automático, es decir, nosotros no presentamos la liquidación en el momento oportuno, la autoliquidación cuando nos tocaría en el periodo voluntario, por lo tanto, como la presentamos tarde, se inicia este recargo por presentación extemporánea. Se basa en un porcentaje sobre la cuota tributaria, va en función del tiempo en el cual al final se vaya retrasando el pago, hasta 3 meses es el 5, de 3 a 6 es el 10, de 6 a 12 es el 15 y así sucesivamente. No tiene un carácter sancionador, sino resarcitorio, es decir, no sancionador porque sería una sanción, entonces no lo es un carácter resarcitorio puramente. Se deberá hacer una declaración complementaria al ejercicio anterior para no entrar en decalaje, es decir, si nosotros queremos que se nos apliquen, nosotros queremos pagar y no queremos que nos sancionen, entonces tendremos que querer que nos apliquen un recargo de presentación extemporánea. En este caso, si lo hacemos, por ejemplo, con el IVA, lo presentamos todo junto sin advertir que hay parte de ese IVA que es del trimestre anterior, entonces lo que sucedería sería el decalaje. El decalaje es una medida que se hacía para no pagar y que es un delito. Por lo tanto, para pagar más tarde. Entonces, como es un delito, pues no podemos realizarlo. Ha de indicar también el concepto del ejercicio del que procede el pago, es decir, no solo se deberá hacer una declaración complementaria si viene de un periodo distinto, sino que además se ha de indicar el concepto y el ejercicio. ¿Por qué? Porque así sabemos exactamente a qué equivale, a qué vamos a imputarle dicho recargo. Es compatible con el recargo de apremio que ahora veremos. Los requisitos para el recargo de presentación extemporánea es básicamente una presentación tardía de la declaración o autoliquidación, o una presentación voluntaria, es decir, sin requerimiento previo. Si hubiera requerimiento ya entraríamos en apremio. Ha de indicar el concepto y ejercicio que procede el pago y debe ser de un resultado a ingresar.
Es decir, si el Estado lo que te tenía era que devolver dinero, lo que te van a pegar es un palo, te van a dar una sanción, porque encima de que llegas tarde, encima te tienen que devolver y te van a decir que no, y lo que van a aplicar es una sanción. Entonces el resultado siempre debe ser a ingresar. Bien, los porcentajes aplicables, como he dicho, es hasta 3 meses el 5%, de 3 a 6 meses es el 10%, de 6 a 12 el 15%, más de 12 meses sería el 20%, más intereses de demora, y habría una reducción con un 25% si existe una garantía. Sobre el recargo de apremio, debe haber transcurrido el tiempo voluntario de pago de una deuda no autoliquidable. Debe ser iniciado se inicia el recargo de apremio, digamos, en el periodo ejecutivo, y entonces será el devengo en ese momento. Las características básicamente son de naturaleza objetiva y automática, es compatible con el recargo de extemporaneidad, no es compatible con una sanción tributaria, es decir, lo sancionamos o pedimos el recargo. Y no tiene un carácter sancionador sino resarcitorio. No va en función de los meses, sino en el momento temporal en que se halle, es decir, el 5% en iniciarse el periodo ejecutivo, el 10% con una providencia de apremio, el 20% de recargo de apremio. Bien, iniciación del apremio administrativo. Básicamente hay que distinguir entre deudas liquidadas por la administración y deudas que liquida el contribuyente. Las deudas que liquida la administración será al día siguiente el vencimiento del plazo. Las deudas que liquida el contribuyente se inicia al día siguiente de finalizar el plazo voluntario. Por extemporaneidad, ¿cuándo lo aplicaremos? Ya lo hemos dicho, de apremio también más o menos lo hemos dicho. No obstante, también tendríamos que hablar sobre los intereses de demora. Los intereses de demora básicamente tienen un carácter financiero, es decir, indemnizatorio. Tú llegas tarde, por lo tanto el Estado lo que quiere es que le des un dinero por haber tardado tanto. Los intereses de demora son compatibles con los recargos y sanciones. Se calculará el interés básicamente mediante el interés legal del dinero más el 25%, como he dicho, o bien nos lo fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en su momento. ¿Qué más? La deuda tributaria hemos visto, por lo tanto, que es la cuota tributaria, es decir, el pago que hay que hacer del impuesto, los intereses que se pueden aplicar de demora, el recargo por extemporaneidad y el recargo de apremio, que irá cambiando si hay una providencia de apremio o no. Hay que hacer una mención antes de acabar del tema, que la providencia de apremio no es el recargo de apremio. La providencia de apremio es la que te avisa de que ya puedes ir pagando, que te van a pegar un pago, ¿vale? Y el recargo de apremio es el recargo que se aplica. Las obligaciones formales, básicamente tenemos obligaciones de información, es decir, existen determinados tributos y determinadas situaciones en las cuales nosotros debemos aportar cierta información solicitada por la administración. Tenemos obligaciones de facturación, siguiendo un reglamento de facturación, unas normas establecidas, etc. Y habría que complementar ciertos modelos formales en ciertos impuestos, como por ejemplo, me parece que es el IVA, el 300 diría que es, no lo sé, pero el IVA tiene un modelo formal a complementar. Los intereses de demora en el impuesto de sociedades, básicamente tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia en intereses de demora por inspección, los cuales no serán deducibles, y los intereses de demora por aplazamiento, los cuales sí que serán deducibles según una nota de la agencia tributaria del 2014.